Bien, pues muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Hola. Pues bueno, como iba diciendo, hoy vamos a hablar de la ciencia en España. También trataremos los temas de la divulgación, de la precariedad dentro de la investigación y, claro, de la credibilidad que hay en la comunidad científica, tanto desde la población como desde las propias instituciones, ¿no? Bueno, y hemos traído hoy para hablar a Alejandro. Es graduado en biotecnología y actualmente está en el último año del máster de bioinformática. Así que nosotros tres, junto con Andrea, que se unirá un poco más tarde y le dará a todo una perspectiva, como siempre, más psicológica, intentaremos tratar todos estos temas. Muchas gracias, José. Pues buenas noches a todos. Yo soy Ale. Empezaremos con la precariedad y después, según cuando ya llevemos más o menos la mitad del directo, pasaremos a hablar de la credibilidad en estos términos. Y para empezar en la precariedad, creo que lo más interesante es hablar de estabilidad, ¿no? De si existen empleos estables de investigador actualmente y si es así, cuántos hay o si realmente son estables, ¿no? Va. Pues sí, bueno, en fin, mi experiencia no es mucha tampoco, ¿no? Porque ahora mismo estoy esperando a la resolución de varias becas de doctorado, así que bueno, tampoco he estado mucho de investigador con contrato normal, he sido más bien contrato de prácticas y demás, pero igualmente sí que tengo gente cercana que bueno, que o lo ha hecho o lo ha intentado echar, y sé más o menos cómo va el tema y sé, bueno, pues lo mal que está la cosa, ¿no? Eso, hoy mismo precisamente estaba formándome un poco para la charla y tal, y vamos, y de hecho he visto directamente que por visto desde una ley de 2012 no se puede, los contratos indefinidos en la ciencia, por lo menos regulados por el Estado, solo se quedan disponibles cuando alguien se jubila, o sea que solo cuando alguien se jubila alguien puede tener una plaza indefinida. Los que no tienen que estar con convenios, con prácticas y con becas constantemente, o sea, contratos temporales todo el rato. Así que, bueno, en fin, la verdad que en cuanto a tema de contratos indefinidos, poca cosa. Diríamos que existe como una inmovilidad, ¿no? Porque mientras una persona esté ocupando su puesto, nadie puede ocupar uno nuevo. Parece que claro, no existe la posibilidad de inserción, es muy complicada, y también es el hecho de que incluso entrando en el mundo de la investigación, en cualquier ámbito, ¿no? Supongo que unos se verán más afectados que otros según la disponibilidad que haya de profesionales, pero por ejemplo bueno, antes hablamos, ¿no?, de los doctorados, que podrían causar incluso una ilusión de estabilidad, porque tú sabes que cuando empiezas puedes tener, no sé, creo que no son siempre 4 años, ¿no? Pueden ser 3 años también. Sí, los contratos de doctorado suelen ser 3 o 4 años. 3 o 4 años, pero es verdad. Quiero decir, en 4 años pues dan para que a lo mejor te acomodes. Pero es verdad que también eso se termina. Y de hecho, antes lo leía, hay investigadores que hablan de la mejor etapa de investigación, como del doctorado, como la mejor etapa dentro de su vida en cuestiones de investigación, porque es la que ofrece la mayor estabilidad durante el mayor tiempo posible. Claro. Y un sueldo. Sí. Que además el sueldo supera los 1.200, creo, con suerte. Sí, los contratos, por ejemplo, la FPU, que es el contrato más normal de doctorados, el que da el Estado, el primer año suelen ser unos 1.000 euros, creo que son, creo que son 14 pagas, pero eso es en el primero y el segundo año, y luego ya el tercer y cuarto año sí que aumenta. El cuarto año, por ejemplo, sí que llega a los 1.400 euros, 1.500 creo que son, creo que en bruto, pero bueno. Que bueno, que eso está bastante bien, pero claro, directamente en cuanto termina ese cuarto año vas al paro, no hay otra. Y, entonces, claro, eso, que a terminar el contrato no tienen, que de hecho, bueno, puede terminar el contrato, como te he dicho, pero no sabes bien, el proyecto puede ser que continúe, o sea que... Dentro de la ciencia, a los científicos se los trata como si fueran programadores dentro, a lo mejor, de una empresa de informática, ¿no? Donde los científicos se consideran herramientas para conseguir un fin. O sea, si eres un científico muy válido y marcas la diferencia de manera enorme, pues te van a dar, o sea, vas a tener quizás un contrato mejor que otros que simplemente pues se consideren que son del montón y pues eso, como son herramientas, pues
simplemente en vez de renovarlo, pues a lo mejor contratan otros nuevos y... Sí. Sí, yo diría que sí. Y eso, vamos, lo solemos ver más en empresas y demás que intentan buscar más que sea rentable sus proyectos y tal. Pero es verdad que en la misma organización del Estado lo hace también que sea así, porque al final se van reciclando continuamente y si no das, terminas tu doctorado, muy bien, te lo sacas y tal, pero claro, luego a partir de ahí tienes que buscarte otro contrato y bueno, ya lo que estábamos hablando antes, ¿no? Fuera de cámara, pero que de hecho las reformas de la ley de la ciencia que quieren hacer, que todavía es un borrador si no me equivoco, propone un modelo, básicamente cuando tú terminas tu doctorado, empezarías a hacer, harías este contrato nuevo que se llama, bueno, para los que no lo sepáis, se llama Tenure Track, que es una cosa que se ha cogido de Estados Unidos y de otros países como Alemania y demás, y que este contrato de investigador lo que sería es, terminas tu doctorado, empiezas a hacer prácticas no, perdón, empiezas a investigar normalmente en la universidad mientras das clases y demás, y se te evalúa a lo largo de estos años, de estos 5 o 6 años, y si todo va bien, si das clases bien, si tus resultados son buenos, como tú dices, entonces te pueden hacer un contrato indefinido y bueno, y te quedaría ya pues toda tu vida investigando en la universidad. El problema es que esto se quiere trasladar a España, pero de mala manera, según la gente lo valora, porque sería más o menos similar, pero cuando terminara este contrato no hay obligatoriedad de que te contraten indefinidamente, o sea que podrías estar trabajando 5 o 6 años para conseguir tu puesto estable y luego te echan a la calle igualmente y vuelves a estar en el paro. No, que es un problema. De hecho, esto que acabas de decir me recuerda a mí, pero no exactamente con el... Esto ya sería más enfocado a la inserción laboral de graduados, ¿no? Que había que no sé si a qué nivel están estas becas, eran las becas Ícaro, porque bueno, sé que en Granada están, no sé, en otras universidades, o sea, a lo mejor el programa es el mismo, ¿no? Y lo que hacían era algo parecido, básicamente te contratan en prácticas durante creo que 6 meses con la oportunidad de ampliarlo a 9 meses y después tienes la opción de contratarte. Pero claro, cualquiera, o sea, tú puedes tener empleados nuevos cada año y medio, ¿no? Bueno, cada medio año y no te cuesta casi nada. Es la lástima de que al final la última palabra, bueno, no es que sea la última palabra, sino es el hecho de decir todo el tiempo que yo dedico a esto solo lo estoy haciendo porque nada me asegura que me vayan a contratar para poder poner en mi futuro currículum que tengo experiencia laboral. Sí. Sí, eso está súper mal, la verdad. Vamos, y creo que eso no es solo tampoco del ámbito de la ciencia, aunque creo que sobre todo es aquí, pero creo que en todo pasa un poco, ¿no? Cuando venga este chaval también, que es psicólogo, supongo que también lo habrás sufrido, que te metes a hacer prácticas para coger experiencia no remunerada y luego, ¿qué? Cuando termines, ¿tienes ya experiencia? No, posiblemente te toque hacer más prácticas y sigues sin cobrar y sea un bucle infinito y bueno, llega a la vergüenza de gente con 30 y mucho, 40 años, con toda su vida dedicada a la ciencia, que sigue haciendo contratos de prácticas. Es como, bueno, ya practicar tiene que practicar poco, me parece que ya se ha formado bastante. Exacto, y es que también se vive mucho de las becas, porque claro, el doctorado termina y después están las becas postdoctorales, ¿no? Pero claro, pero no creo que sea nada recomendable que vivir sujeto a las becas que te puedan conceder por ciertos proyectos de investigación y no tener en ningún momento ninguna seguridad. Y es lo que hablábamos antes también, ¿no? De que muchas veces lo que empieza siendo una vocación, una afición, acaba siendo como una fuente de ansiedad y de problemas, cuando aquello que a ti te gusta y que de verdad tiene la posibilidad de darte de comer, de hacer que tú te puedas ganar la vida con ello, no lo hace por el hecho de que es imposible conseguir que un puesto fijo o cierta estabilidad, porque claro, un proyecto de investigación tiene un periodo de realización, tú tienes que terminarlo en cierto tiempo, requiere ciertas publicaciones y tú tienes que cumplir con eso para tener la beca. Y tú tienes como tu camino marcado, empiezas estudiando a la primaria, después pasas a secundaria, si quieres ir a la universidad pues haces
Bueno, puedes entrar por otras vías, pero haces el bachillerato seguramente, ya eliges si quieres ciencias o letras, pero bueno, en este caso ciencias, ¿no? Te metes en la carrera, haces tus 4 años, o dependiendo a lo mejor si en otras pueden ser 6, incluso si es un doble grado, y ya pues tu máster, y ya con el máster te abre la puerta del doctorado, que podríamos decir que es como la culminación, ya no tienes otro título más allá, bueno, puede ser catedrático, pero ya eso ya sería dentro de... O sea, un catedrático sí que no se tiene que preocupar por estas cosas, ¿no? Pero es verdad que después del doctorado se acaba el camino. Ya más que un siguiente nivel, lo que te queda es la repetición de conseguir una beca postdoctoral, hacer lo que me pidan en ella o tener el proyecto que yo he sugerido para conseguir esta beca, y una vez termine, repetir el proceso para volver a conseguir otra beca postdoctoral y estar así, mientras por otro lado me intento meter en alguna universidad, intento conseguir una plaza de profesor. Sí, totalmente. Que además conseguir las plazas de profesor, antes de hablar un caso en concreto, mi profesor, el que me dirigió a mí, mi TFG y mi TFM, ¿no? Hasta los 40 años no consiguió su plaza fija. Y de hecho es que la consiguió siendo mi tutor de TFG. Sí. Sí, bueno, de hecho me pasó exactamente igual, porque mi tutor de TFG también consiguió la plaza fija mientras yo hacía el TFG con él. Y tiene también 40 y pico, creo, ronda. O sea que sí, exactamente lo mismo. O sea, imagínate vivir con esa incertidumbre que a lo mejor tú ya tienes, incluso es como todo, llega un momento en el que a lo mejor tú ya no quieres vivir de alquiler, prefieres comprarte algo, ya necesitas tener un dinero al mes, no solo para tú poder subsistir, sino pagar lo que sea. Claro, claro. Aparte que tienes un coche, tienes que pagar el seguro, tienes que... Que a la gente también le gusta estar asentada y formar su familia, o aunque sea con tu perro solo, pero por lo menos tener unos ingresos fijos y tener una casa fija y saber que vas a poder pagarla, ¿no? Además, habría que tener en cuenta que un 70% de las investigaciones científicas vienen de universidades, o sea que tampoco es que haya muchas salidas fuera de eso. Ya estará, hombre, la empresa es una opción, pero sí, es otro tema bastante aparte. Al final suele ser aplicado a fármacos y demás. Y bueno, yo la verdad que no entiendo mucho en ese tema, pero Hombre, sí, normalmente la salida suele ser universidad. No, pues si estamos hablando de verdad centros de investigación y desarrollo ya del campo privado, lo que se necesita es inmediatez. Que a lo mejor los Claro. resultados se den en como máximo 5 años. En la universidad se hace más, no es por amor al arte, por así decirlo, pero sin embargo sí es más por el aprendizaje y el prosperar dentro de un campo, ¿no? Sí, buscas el beneficio, pero a muy largo plazo, rollo. A lo mejor algo que descubres hoy que no tiene ninguna utilidad, como por ejemplo se descubrió CRISPR, la tecnología CRISPR para modificar el ADN, vaya. Eso se descubrió, bueno, no se le dio ninguna aplicación y luego tiempo después se sabe una aplicación práctica de ese mecanismo, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú dices. La universidad, al final, la investigación en la universidad es investigar por investigar, ¿no? Por amor a la ciencia, podríamos decir. Y luego ya se encargará el resto de personas de buscarle una utilidad práctica. Sí, totalmente. Y también, pero también quería decir que creo que hay organismos que son públicos y que, o sea, estatales, ¿no? Que sí se dedican exclusiva a la investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, el CSIC. Sí. Es verdad que muchos investigadores de ahí pueden después dar clases y sobre todo, pero a mí, por ejemplo, me han dado clases ya en un máster, ¿no? Uh-huh. Ya no en temas del grado ni nada de eso, sino ya clases puntuales de que vengan 2 o 3 días a darte una clase muy específica sobre un tema y dices, bueno, ya está. Sí. Pero el problema que yo veo con la investigación dentro de la universidad, aparte, bueno, que sea por amor a la ciencia, por el hecho de querer conocer más cosas o por la propia curiosidad del investigador de turno, uh-huh. Me parece eso perfecto. Pero es verdad que le exigen competir con centros de investigación que solo se dedican a la investigación. Esto dicho por este mismo profesor. Que no es cuestión de, por ejemplo, Tomás ha dicho lo del 70%, pues seguramente, claro, el 70% esté ofrecido por universidades, pero porque en total habrá a lo mejor más universidades produciendo que centros de investigación independientes que se dediquen únicamente a esto. La cuestión es que la cuestión es que la Universidad de Granada, por ejemplo, tiene que producir tanta investigación como produce ese centro que se está solo dedicando a eso exclusivamente. Y con eso quiero decir que las publicaciones al año pues tienen que ser equiparables, cosas así, ¿no? Sí. Y eso supone una carga extra para todo el profesorado que existe dentro de las universidades. Yo creo que aunque sean, bueno, habrá profesores que no lo busquen, pero sin embargo, yo sí siento que un profesor que se debe a la ciencia
algo que le mueva será el hecho de investigar y poner un poco su nombre dentro de su campo, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, eso también el problema que no es un problema, ¿no? Pero como está planteado, que como los profesores también tienen que ser, bueno, los profesores son investigadores al mismo tiempo, hacen de docente y de investigador, esa dualidad del perfil hace que en la universidad tengamos muy buenos profesores y quizá no tan buenos investigadores, o muy buenos investigadores que luego dan clases súper mal y que no incitan a la gente bueno, investigar, a dedicarse a la ciencia. Que los perfiles, lo que pide la universidad, supongo que por ahí van los tiros un poco lo que estábamos hablando, quizás muy exigente y muy variado con respecto a lo que pide las investigaciones privadas, que es simplemente estar centrado en un proyecto y se acabó. Respecto a lo que dice aquí Toy de las farmacéuticas que no le interesa, de eso quiero hablar luego, porque por ejemplo hay un episodio de un documental en Netflix que es súper interesante y habla del caso de una farmacéutica que adquiría farmacéuticas más pequeñas. Lo que hacía era subir el precio a los productos necesarios para vivir de mucha gente, o sea, una crueldad increíble. Sé el caso que dice, que creo que era un chaval multimillonario, ¿no? Se dedicaba a comprar las empresas. Sí, pero también hay otro caso que es peor todavía que ese. Ah, vale, ok. Bueno, si quieres eso lo dejamos para luego. Pero sí. Yo no soy conspiracionista para nada, pero sí que es verdad que hay algunas enfermedades que no les interesa curarlas o que les interesa curarla, pero no la ponen a disposición de todo el mundo, como pasó con la cura de la hepatitis, creo que era. Que hay un tratamiento, pero no está disponible para todo el mundo porque es carísimo. Pero bueno, en fin, lo hablamos luego. Claro, también decían aquí, mirando el chat, ¿no? Que cuando se jubila un investigador, claro, ¿no? O sea, para quien no lo sepa, ¿no? Sí, están los equipos de... O sea, no, el investigador es el que pone a lo mejor el primer nombre en el artículo que se va a publicar, pero rara vez él es el único el que publica. Las investigaciones las suelen llevar un equipo y un equipo que se repite. No es que cada artículo se haga con personas independientes, sino que es un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que dicen aquí es que cuando el que sea el que lleve la investigación o que sea el líder del equipo de investigación se jubila, el equipo pasa a disolverse. Y claro, la línea de investigación que llevaban se pierde. A mí me dijeron que sí, que creo que cuando se jubila uno de estos investigadores, pues es verdad que el equipo se disuelve. Lo que no sé hasta qué punto, qué es lo que pasa con su línea de investigación, si puede ser retomada por otras personas o... Creo que sí que se puede retomar, pero claro, ya nunca sería, a no ser que se forme otro equipo de investigación con los anteriores integrantes, ya no sería el mismo grupo. Es muy difícil que lo retomen otros investigadores completamente distintos, ¿sabes? Que no se hayan visto involucrados en la evolución y, bueno, al final tienen sus puntos de vista, su experiencia y van adquiriendo unos conocimientos que no son tan fácilmente transmisibles. Ya, bueno, pero eso es verdad, pero también te digo que ya en esto, o sea, en el ámbito en el que estamos hablando, normalmente todos estos papers se siguen, en plan de, este acaba de publicar en tal sitio, incluso a veces hay rivalidades, ¿no? De, pues yo defiendo una teoría, eso se da incluso entre departamentos dentro de una propia universidad, como es mi caso. Hay varias teorías dentro de un hecho y varios equipos de investigación que están enfrentados en base a ese hecho y que se publican básicamente a la contra. Uno publica algo y el otro lo intenta desmentir y así va. Claro, sí. Sí, no, yo te digo, yo tengo poca experiencia, pero cuando he estado en equipos que estaban investigando algo, es verdad lo que tú dices, se conocen todos ya, se sabe cuáles son tus rivales o cuáles son tus colaboradores, intentáis no pisaros los artículos, hay un poco de investigación, ¿no? Que está haciendo el otro para no hacer yo el mismo y que nos pisemos el uno al otro. Pero sí, bueno, lo bueno de cómo está planteada la ciencia es que, como tú dices, los artículos están muy bien definidos y en teoría cualquiera podría luego coger y retomar la investigación. Pero claro, quizá lo que pierdes es la experiencia de la gente de tu laboratorio, que si no tienes nadie que te acompañe, nadie te puede aconsejar y nadie te puede decir, pues, criticar tus experimentos o tu planteamiento. Entonces quizá no sea tanto que no sepas cómo continuar, sino que no tienes ese apoyo de gente con más experiencia. Entonces sí que yo creo que se puede continuar las investigaciones de alguien que se jubile, pero quizás no sea lo más común porque es meterte en un problema tú solo. Sí,
También dicen aquí en el chat, dice, a ver si cambian las cosas, no te jodes, dice, a ver si cambian las cosas con los 140.000 millones que van a venir de Europa. Yo creo que a mí me da que no van a mejorar mucho, porque seguramente los gasten en otras cosas. Porque creo que la ciencia siempre ha sido como castigada en ese sentido, ¿no? Como castigar a alguien con el silencio. A la ciencia se le castiga con no hacerle caso en cuestiones de inversión. Sí. Sí, no, yo tampoco creo que vaya eso a ningún lado. En España, como estaba planteada la industria y como tenemos todo montado, no creo que la ciencia vaya a crecer. Y si no ha crecido en mitad de una pandemia, no creo que lo vaya a hacer ahora en estos años que vienen. Y bueno, y además yo creo que también, creo que hay otro problema, y es que, como hemos así hablado un poco por encima, la ciencia, la investigación básica, no tiene beneficios directos, por lo menos a corto plazo. Quizá lo tiene en 10, 20 años si se descubren cosas nuevas aplicadas en base a ese conocimiento, ¿no? Pero claro, ¿qué partido político va a invertir en algo que no te va a dar beneficio y que posiblemente se lo dé a tu contrincante dentro de 20 años, al partido opuesto? Entonces, políticamente, invertir en ciencia no merece mucho la pena. Sí, pero invertir en ciencia se ha demostrado ya que a largo plazo siempre es rentable. Sí, estoy al 100% de acuerdo. De hecho, hay estudios muy famosos, muy conocidos, lo podéis hacer vosotros con el Excel, que relaciona el Producto Interior Bruto con la riqueza, o sea, sí, el Producto Interior Bruto invertido en ciencia con la riqueza de un país. Y se ve claramente una correlación de cuanto más inviertas en ciencia, más rico es el país. No se sabe si es así o si es en sentido contrario, ¿no? Quizás si eres más rico, tienes más dinero para invertir en ciencia. Hola, Andrés. Pero da igual que sea en qué dirección, creo que merece la pena, de todos modos, invertir en ciencia, por si el caso es ese, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Muy significativo que el pico máximo de inversión en el PIB, en porcentaje a la ciencia, en I+D+I, se encontró en el año 2010, que desde entonces, desde 2010 hasta 2014, la inversión en PIB ha ido bajando un 9,7% año tras año, hasta 2014. Y desde 2014 hasta ahora prácticamente se ha mantenido entre un 1,19 y un 1,22, por ahí. Sí. Y creo que actualmente no superan ni el 1,2. Sí. Como nos quedamos al acabar la década, pues peor. Sí, la crisis nos destrozó y desde entonces no hemos levantado cabeza. La media europea es del 2% y el que va, el líder en Europa es Suecia, que tiene un 3,33. Sí, tenemos el nivel casi la mitad de lo que hace la media europea. Y si tú miras el ranking de países, estamos al nivel de otros países que tú dices, me parece a mí que esto el nivel es muy distinto. Países más pobres, países que tú no asignarías el mismo nivel de vida que en España, ¿no? Así que sí, yo creo que nos corresponde muy bien. El nivel de vida que supuestamente tenemos en España, la riqueza que tenemos, aunque parezca que todo va tan mal, ¿no?, comparado con lo que invertimos en ciencia. Precisamente vi un dato bastante curioso que con respecto a cuánto gastamos en ciencia, que leyendo notas de prensa vi que los 3 organismos de investigación principales en España, el CSIC, el INTA y el ISCI, tienen un presupuesto que es la mitad del presupuesto de un equipo como el Real Madrid o el Barcelona. Y bueno, yo no es que tenga nada en contra del fútbol, o sea, al final son cosas privadas, los equipos de fútbol, y cada uno que invierta lo que le dé la gana, ¿no? Pero que deja mucho que desear que el Estado invierta tan poco que un equipo de fútbol tenga mucha más financiación que los 3 más importantes de investigación de un país entero. Dice, luego vas a investigar algo relacionado con petróleo y no te dan ni un euro. Y era el hecho de que, claro, es que el petróleo se investiga mucho desde el sector privado, ¿no? Con todas las petroleras como son Cepsa, Repsol, Exxon, Saudi Aramco, ¿no? Dentro de las petroleras y todo eso se están poniendo ahora las botas, o sea, ahora es cuando se están poniendo realmente en serio a la hora de investigar que, claro, que el petróleo y que los combustibles sean más sanos para el medio ambiente y todo eso, porque antes no tenían la necesidad de hacerlo y ahora de repente parece que salen un montón de estudios de hace 10 años para acá y realmente se han puesto en serio con esto del coche eléctrico y tal. Me llama mucho la atención porque al final siempre igual, ¿no? Hasta que no ocurre la competencia, hasta que no llega, no hay necesidad de mejorar las cosas. Sí, yo lo que quería decir era que es una pena que porque el Estado no sea capaz de ofrecer los suficientes recursos a la investigación,
dejemos relegados ciertos campos a la investigación privada. Por ejemplo, el tema del petróleo es como no lo investigamos nosotros, ya se encarga Repsol, ya se encarga X empresas y ellos son los que incluso avanzan por temas únicamente económicos, ¿no? Por ejemplo, porque bueno, es que no sé si alguna vez lo he dicho, yo soy geólogo y ahora yo estoy especializado en recursos energéticos, ¿no? Pues yo estudiando temas de hecho de petróleo, ¿no? Hay teorías que te la dan y te la dan como descubrimientos de petroleras, no son descubrimientos de investigadores, no. Hay una curva que es la curva Exxon que te explica básicamente temas de reservorios, ¿no? De hidrocarburos. Pues Exxon es básicamente el nombre de la empresa que descubrió. Pues me resulta muy curioso y me da pena al mismo tiempo el hecho de que algunos campos tan notorios como además y tan beneficiosos para un estado como puede ser el tema de los recursos energéticos queden relegados a empresas privadas porque no somos capaces de abarcarlos porque no hay dinero para darles a esa gente. Pero es que también tú ten en cuenta que donde hay petróleo, bueno, a lo mejor en Finlandia sí se da, por ejemplo, estudios públicos de petróleo, no lo sé, pero claro, estamos hablando de países donde las reservas de petróleo son mayoritarias. Pues, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero Estados Unidos en su mayor parte de la investigación es del sector privado. Por ejemplo, los países árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes. Pues, por ejemplo, allí es básicamente el Estado y las empresas son uno, o sea, no existe realmente un sector privado como tal. Con esto me refiero a que la mayor parte, bueno, Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, que ya ves tú lo que va a aportar Venezuela a la investigación del petróleo. Pero me refiero a que los países más importantes con petróleo, que quizás sean, pues no sé, Rusia no tanto, porque Rusia es más bien gas, pero Estados Unidos, por ejemplo, y los países árabes, ¿no? Que son en su mayoría los mayores tenedores de petróleo. Se benefician básicamente los sectores privados, que son los que más ayuda reciben o los que son más importantes dentro de esos países. Al final es que es eso. Si no le interesa a España, ¿para qué lo va a investigar? Pues sí, podría ser el caso, pero es verdad que hablaban aquí. Si eres de una carrera que no es medicina o biología, no te dan ni un duro. Y en realidad está relacionado con lo que tú has dicho, o sea, no me acuerdo quién lo había dicho, si Tomás o Ale. El hecho de la utilidad, ¿no? De que esto me sea útil dentro de poco. Y creo que esto también está muy relacionado con ya que estamos hablando de ciencia, ¿no? Porque ciencia están las puras y las aplicadas, ¿no? Un descubrimiento en una ciencia pura es aquel que seguramente no sea aplicable per se. La ciencia aplicada es la que se va a encargar de coger ese descubrimiento que se ha hecho y buscarle una utilidad dentro de la propia sociedad, ¿no? Yo qué sé, si estamos hablando de que biología descubre que cierto organismo es capaz de generar cierto compuesto, ¿no? Pues seguramente ahí se queda el descubrimiento, en plan, mira, hemos descubierto esto, porque yo no me encargo de darle una utilidad a esto, yo solo me encargo de descubrir. Claro. Y después ya será la medicina o será la biotecnología, incluso podría ser, ¿no? La que coja de aquí y de allí. Sí, claro, biotecnología precisamente la definición es eso, ¿no? Coges algo de la naturaleza y le das uso para el humano. Que esto es una percepción mía, no sé si vosotros opináis lo mismo, pero creo que por el hecho de que las ciencias puras no son capaces, bueno, no es que no sean capaces, sino que su función no es ser útiles, entre comillas, quedan como un poco desprestigiadas en algunas circunstancias porque como que no se entiende exactamente la función que tienen en muchas situaciones. Pero yo creo que la riqueza real está en la investigación básica, porque al final está muy bien aplicar los inventos, sin duda, porque si no, no habría invenciones útiles para nosotros, pero si no investigas que la ciencia que hay detrás de cada cosa, ¿cómo vas a encontrar la semilla de lo que dé lugar a un buen invento? Por ejemplo, como hablaba antes de la modificación genética humana. Si no se hubiera investigado una bacteria que a nadie le importa, no habríamos descubierto esa proteína que es capaz de modificar el ADN de las personas, bueno, y cualquier cosa. Entonces, claro, pero para eso antes hubo que investigar una bacteria que a nadie le importa, que bueno, en fin. O, por ejemplo, las bacterias termófilas, bacterias que resisten a muy altas temperaturas, gracias a que se investigaron, hemos podido desarrollar una de las tecnologías, por ejemplo, como la PCR. Si nadie hubiera investigado las bacterias termófilas, no habríamos encontrado
unas proteínas, las polimerasas, que son resistentes a altas temperaturas y por lo tanto se pueden utilizar para técnicas como la PCR. O sea, que al final es la investigación básica la que ha traído la riqueza. Claro, la cuestión es que a veces como este camino es tan lento y tan largo, antes Claro. lo mencionabais, ¿no? Al no ver el beneficio al instante, a corto plazo, parece que estas cosas no sirven de nada. Pero Claro, esta claro. inversión es una inversión a largo plazo, ¿no? Que Sí. no sé, es más difícil de ver, ¿no? Apostar a largo plazo y obtener los beneficios dentro de 50, 100 años. Claro. Y sobre todo, mi opinión es que encima, si al final lo que están en el poder no es un gobierno omnipresente, sino que es un partido político, si el beneficio del gobierno no va a ser para la popularidad, digamos, de ese partido, ¿para qué voy a invertir en algo que va a ser beneficio de un gobierno futuro? Claro, no, y además la cuestión es muy política. Ellos quieren algo que les dé beneficio ya para poder venderlo como, mira qué bien hemos hecho esto, ¿no? Nosotros, Claro. ¿no? No voy a invertir en algo que quizás el mérito luego, por coincidencia lleve temporal únicamente, le toque al partido contrario, ¿no? Al final se aprovecha mucho de la desinformación que existe y el poco entendimiento que tiene la ciudadanía. Pero en cierta parte de todo modo lo entiendo, ¿no? Porque si tú no ves el beneficio, crees que es tirar el dinero a la basura. Solo que eso, hay que tener un poco más de visión más allá, que no es fácil tenerla, yo no la tendría si no me dedicara a esto, la verdad. Y saber y entender que la investigación básica al final es la que trae riqueza. Sí, que me gusta mucho una reflexión, algo que ha aportado Sopletel, que dice que, claro, nos van a investigar el cambio climático porque algo que ponga en duda el cambio climático se entiende como que está mal visto, ¿no? Y a lo mejor si se trabajara más en ese ámbito y se estudiara más, pues a lo mejor se descubre el cambio climático, pues no se debe a los gases que se transmiten o que se emiten a la capa de ozono, ¿no? Sino que se debe a otras cosas. Sí, el que pone el dinero va a tener una agenda sí o sí. Y si el que pone el dinero es una empresa de petrolera, claro. Sí. Exacto. Tú como empresa no vas a poner el dinero en una investigación que en 10 años o 20 te quite el mercado de trabajo, ¿no? Tú lo estabas diciendo. Claro. Depende de la agenda de quién ponga el dinero. Incluso lo que esté en plan, porque hay ciertos temas que podríamos decir que no es que sean una moda, sino que están en boga de todos de repente porque todo el mundo quiere hablar de eso, todo el mundo quiere estar informado sobre un tema, como podría ser a lo mejor ahora el cambio climático, ¿no? Y es verdad que independientemente, porque claro, dentro de la propia investigación o dentro de la propia ciencia, la gente, o sea, los científicos no son o no somos, tenemos nuestros intereses y tenemos nuestras ideas y obviamente pues a lo mejor uno se decanta por unas cosas y otro se decanta por otras, porque lo que tiene la ciencia son muchas teorías y tiene pocas leyes, ¿no? Podríamos decir que estaría de moda tener cierta posición respecto al cambio climático, porque es verdad que existe mucha evidencia de que el cambio climático está causado por esto, o que al menos no es que esté causado, sino que existe una relación, ¿no? Pero al mismo tiempo implica que la investigación va a estar enfocada o en probar esa hipótesis, al mismo tiempo, porque esa es la financiación que, o sea, ese tipo de proyecto es el que va a recibir la financiación. Si yo quiero estudiar algo, no para desmentir nada, sino porque quiero hacer una investigación aparte o quiero hacer algo que a lo mejor pueda aportar nuevos datos, pues probablemente sea más controvertida porque no tengo una clara, ¿cómo diríamos? Una finalidad que está claramente relacionada con volver a reafirmar que el cambio climático es de tal manera, ¿no? Curioso porque Pues, además, según una encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en España, en el año 2014 solo 1 de cada 6 personas tenía interés por la ciencia o la tecnología. O sea, interés en general, no de estudiarla o practicarla de alguna manera. Yo desde luego no me lo imaginaría. La Si verdad, no me repitieran la imaginaba encuesta ahora, seguro que saldría números más altos. Hombre, más con la COVID, ¿no? Ahora todo el mundo de Claro, repente claro. le interesa la ciencia. También, en otro estudio que está mirando, realizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se decía que el 61% considera que los avances en ciencia son beneficiosos. O sea, solamente el 60% cree que avanzar en la ciencia es bueno para todos. Y el 58% considera que los investigadores están mal remunerados y que carecen del reconocimiento social. O sea, solamente el 58%. Viéndolo de otra manera, el 40% considera que nuestra situación precaria está de lujo. O es la que nos merecemos. Sí, que no tenéis situación precaria y que además tenéis el suficiente reconocimiento social.
Ahora de repente, seguramente, si hicieran otra encuesta este año, todo cambiaría, de repente. Pero claro, la Claro, ciencia No le nunca pasaste, sirve hasta claro. que es necesaria completamente, ¿sabes? O somos claro, conscientes sí. de que es necesaria. Yo iba a mencionar una cosa que me resultó curiosa. Cuando todavía no teníamos las vacunas, ¿no? Y no había empezado la vacunación ni nada por el estilo, me acuerdo que se anunció que creía, o sea, me acuerdo que se dijo más o menos con estas palabras, si me equivoco, que me corrija alguien, ¿no? Que ya tenían un buen candidato para vacuna. Y hubo muchas críticas con esa declaración porque tacharon de incompetentes, básicamente, a los investigadores y a los científicos por el hecho de que querían tener un candidato. Y da pie a pensar en el desconocimiento que hay popularmente de lo que conlleva el método científico y que creer tener un buen candidato ya implica muchas cosas y que no podemos, o sea, que si, o sea, al mismo tiempo que se supone, o sea, uno de los motivos por los que se supone que se debe confiar en la ciencia es porque es rigurosa, pero claro, ser riguroso implica y tomarte tu tiempo para sacar tus conclusiones y tus... 100% lo que dice, además, también me sorprendió mucho cuando empezaron a sacar ya los resultados de la eficacia de las distintas vacunas. La de AstraZeneca creo que era, o la de Janssen, las dos andan por ahí, decían que tenían una eficacia del 60%, y la gente era como, ¡guau! ¡Qué poco! Y es como, joder, ¿cómo que qué poco? 60% está súper bien. Lo que pasa es que estamos aquí, creemos que con una vacuna tenemos que inmunizarnos completamente y tal, pero es como, así no funciona, en plan... lo que tú dices, ¿no? Creo que falta un poco de concienciación de cómo funciona la ciencia o los resultados, o que simplemente los medios expliquen un poco más qué es lo que hay detrás de cada cosa y por qué 60% de eficacia es un buen resultado. Por lo menos yo opino que es un buen resultado. Claro, es que da la impresión de que realmente hay un gran desconocimiento de lo que hace la ciencia, de la labor, de lo que estamos investigando, ¿no? ¿No lo creéis? Porque yo soy de los que ponen mucha responsabilidad en el ciudadano, en el individuo de informarse, pero también está como difícil informarse, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el individuo al final es el que tiene, bueno, un poco eso, la obligación, entre comillas, no de informarse, pero si no le dan los medios es imposible, tampoco tiene la responsabilidad absoluta si el sistema no le permite informarse. Tengo algunos datos del periodismo científico. Se considera, o sea, el 73%, por ejemplo, de los periodistas científicos encuestados considera que en sus carreras, la carrera de periodismo y comunicación, la especialidad de periodista científico es la que menos, o la que queda completamente relegada a un segundo plano, ¿no? Comparándola con otras carreras, ¿no? De hecho, el 18% considera que esta falta de preparación se da de forma mucho más destacada dentro de la ciencia que en otro tipo de periodismos especializados. O sea que son datos significativos. O sea que no es que algunos lo piensen, es que son el 73% los que creen que se les ha preparado de manera adecuada y el 18% el que piensa que esa falta de preparación se da en otras áreas, ¿no? Yo quería comentarte, Tomás, porque tú has dicho antes que querías mencionar algo de una farmacéutica y demás. Esto va relacionado además con la bolsa. O sea, es una empresa que salió a bolsa, una farmacéutica que salió a bolsa y se llamaba Valeant. Lo podéis buscar en Google o donde queráis. Y pues básicamente era una empresa que la financiaba también un multimillonario, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero vamos, básicamente se dedicaba a adquirir otras farmacéuticas más pequeñas, baratas, y que tenían además un producto, o uno o pocos, que además fuera necesario para la persona que lo compra. Pues por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, ¿no? Imagínate. SIDA, sí. Sí, el SIDA, pues imagínate que hay un fármaco para el SIDA y ese fármaco pues te permite sobrevivir, pero lógicamente no te cura el SIDA, ¿no? Pero es una enfermedad rara, o sea, no estamos hablando del SIDA, sino una enfermedad rara que solamente hay un fármaco y no existe no existe fármaco genérico ni nada de eso. Pues cogía Valeant, compraba estas farmacéuticas, subían el precio todo lo que podían a lo mejor subían un 2000%, un 3000%, una auténtica barbaridad. Una pastilla que a lo mejor valía 2 euros pasó a valer 2000. Una cosa exagerada. Sí, sí. Y claro, como las personas, si no la tomaban, se morían, pues tenían que tomárselas. Y esto fue un caso que se hizo precisamente para adquirir un montón de valor en bolsa y la gente que invirtiera, pues se hiciera millonaria. Yo he escuchado ese caso, no sé si era el mismo o uno parecido,
Y creo que si es el mismo caso, creo que se llevó a juicio, de hecho. Sí, Porque se estaba llevó a juicio, especulando sí. con la vida de la gente y tal. Sí, pero fue ridículo porque iban Sí, a sí. una... No tengo los datos porque tampoco lo he buscado con la intención de exponerlo ahora, se me ha ocurrido antes, pero a lo mejor iban a 200 farmacéuticas por año, o sea, una auténtica barbaridad lo que adquirían y cómo subían los precios de los fármacos y la gente que literalmente se moría, o sea, una locura. Sí, sí. Y muchas de esta mala fama de las farmacéuticas se debe al caso que dijiste tú antes, Ale, del chico ese. Y Sí, también a Valiant, ¿no? sí. Esa fama que viene de usureros de la farmacéutica viene de este caso en concreto. A partir de ahí empezó a tener mucha peor fama. Porque literalmente se dedicaron a estafar a la gente que tenía que no tenía más remedio que comprar sus medicamentos para vivir. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, no sé si lo comenté antes aquí o fue cuando estábamos charlando antes de empezar el directo, pero el caso que no recuerdo qué enfermedad era, creo que era la hepatitis. Hay una pastilla bueno, que te la curaba, un tipo de hepatitis, no sé cuál era, además creo que es monodosis o unas pocas dosis nada más. Y las farmacéuticas, dependiendo de dónde vivas, dependiendo del país, si vives no sé, en España, en la India, dependiendo de tu nivel de vida, el precio de la pastilla sube o baja para que sea, bueno, difícil comprarla y le proporciones un beneficio a la empresa. A lo mejor en la India te podría costar, no sé, $2 y aquí en España, pues no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero 2.000. Así siempre es un beneficio y siempre es algo, entre muchas comillas, justo. Pero bueno, lo digo entre muchas comillas porque no sé hasta qué punto esto es correcto, pero bueno, lo dejaba así Sí, un poco en el aire porque me parece que, bueno, va un poco vinculado a esto, ¿no? A que las empresas, a las farmacéuticas, a la mala fama que tienen. Y bueno, en fin, pues no sé qué también opinar. es que esto de lo que pasaba con Valiant, lo que más me preocupa realmente es que eran pequeñas farmacéuticas que se dedicaban a investigar en torno a estas enfermedades y que se cargaron todo el proyecto, porque en el momento en el que Valiant adquiría una de esas farmacéuticas, acababan con todo el I+D y solo se dedicaban a inflar los precios de los productos. Entonces, Mm, es que no solamente que tenían que comprar la pastilla, sino que se estaban cargando todo el proceso de investigación para mejorar el nivel de vida de esas personas, ¿no? Es que es completamente sí, cruel, sí. es ya otro nivel. Sí, sí, el capitalismo más salvaje, puro lucro. Pues empezamos a hablar de lo que es la credibilidad de la ciencia y de tanto en temas de instituciones como en la población, porque quiero diferenciarlo, ¿no? Y yo quisiera empezar con un caso concreto y que a partir de ahí creo que podemos ir hablando. Por mi carrera y por lo que yo he estudiado, pues me ha llevado a conocerlo bastante bien, y es la llamada tragedia de Armero, ¿no? Que aparte de ser un episodio de una erupción volcánica muy, muy sonado, es una negligencia que hubo muy grave. ¿Qué pasó? Esto ocurrió en el 13 de noviembre de 1985. Armero se encuentra a unos 48 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz y a 169 kilómetros de Bogotá, ¿vale? Básicamente, el Nevado del Ruiz es un volcán que siempre ha estado... suele tener actividad. Lo que ocurre con él, y es lo que lo hace especial, y por eso se llama Nevado del Ruiz, es que debido a la altura tiene nieve permanente, siempre. Y la erupción, la peligrosidad añadida que tenía era el deshielo. Se hicieron muchos estudios. Si el 13 de noviembre fue el día de la tragedia, un mes antes ya había estudios y se había realizado un mapa de peligrosidad que señalaba que Armero iba a ser alcanzado seguramente tanto por una colada de lava o como por un flujo piroclástico, que básicamente es una nube de fuego, ¿no? O un lahar, que es un flujo de barro. El mapa se distribuyó, lo que ocurrió es que no tuvo mucha repercusión. Y las instituciones, o sea, lo que fue el gobierno, básicamente tachó de alarmistas a la comunidad científica porque el volcán hacía cientos de años que no hacía nada. ¿Qué ocurrió? Pues que básicamente al final no fue ni una colada de lava ni un flujo piroclástico, pero sí fue un flujo de lodo
el que el 13 de noviembre de 1985 básicamente arrasó Armero y murieron entre 23.000 y 25.000 personas, después de que un mes antes se avisara de que seguramente de entrar en erupción el volcán, Armero sería destruido. Y lo que es peor de todo es el hecho de que un lahar, un flujo de lodo, tiene la característica de que se encauza. Si encuentra un cauce de un río o una zona donde la energía es inferior, suele ir por ahí. Pues resulta que, claro, Armero estaba en la desembocadura del canal que escogió el lahar, pero la gente de Armero, con haberse desplazado 200 metros en una de las dos direcciones, se habría salvado porque estaban en una depresión. Entonces, lo que yo pregunto aquí es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el gobierno o los gobiernos ante una evidencia así o una advertencia de la comunidad científica no reacciona? Porque este caso es muy sonado, ¿no? O al menos muy trágico, pero pensad, como hablaba yo contigo, Ale, el otro día, ¿no? En Filomena, en Madrid, ya se había avisado 3 días antes de que seguramente sería una nevada histórica. Tú mismo lo mencionaste, ¿no, Ale? Se advertía en 2018 ya en artículos de que había que tener cuidado con los coronavirus porque eran potencialmente productores de una futura pandemia. ¿Vosotros por qué creéis que no se hace caso de estas advertencias que da normalmente la comunidad científica, con años incluso, para reaccionar? Jorge, con permiso, también añado incluso el principio de la pandemia del COVID, porque cuando Italia ya estaba cerrando todo, nosotros seguíamos aquí, tanto por un lado como por otro, haciendo manifestaciones, jugando partidos de fútbol, y Italia se estaba cerrando. Quiero decir, fíjate que incluso cuando llegan malas noticias, ¿no? y hay evidencias, seguimos en lo nuestro afirmando que no pasa nada, que todos son unos alarmistas. ¿Por qué pasa esto? En el caso de la COVID y tal, también un problema de la economía, ¿no? En este caso. O sea, yo me parece que esa respuesta es muy simple y además, porque en el caso de que se equivoquen con un tema tan grave como un estado de alarma, al final el marrón que se come el Estado, el gobierno es increíble. Que ahora mismo pues es muy fácil darle la razón, pero en su momento, y después salta también la oposición, ¿no? Vamos a acabar con este gobierno, que son unos chanchulleros, no sé qué. O no lo conocemos porque lo vemos todos los días, pero vamos. Aunque posiblemente el gobierno tuviera su consejo de asesores y demás, y lo hicieran por la economía, de todo modo tú preguntabas al ciudadano de a pie y decía que no era un riesgo, que por qué iban a cancelar el Congreso de los Móviles en Barcelona. O sea que realmente la gente no lo pensaba tampoco por la economía, la gente estaba convencida de que no era un riesgo, a pesar de que medio mundo estaba ya medio contagiado. Sí, pero eso también es por falta de información, o a lo mejor porque, claro, como nunca ha pasado, pues nunca pasará. Quizá, no sé, me hace pensar que como nunca ha pasado en España, aunque lo tengamos aquí al lado, no imaginamos que pueda pasar aquí. Pero no lo sé, la verdad es que no sé por qué pensamos así. Estoy totalmente de acuerdo, claro. Yo cuando empieza... Es verdad que la pandemia, indudablemente, es algo que no hemos vivido en mucho tiempo. Quizá en 100 años, ¿no? Una pandemia de este tipo, ¿no? Tan grave. Pero es verdad que cuando la cosa está en China, bueno, parece como algo repetido, ¿no? Que pasó con la gripe aviar, con el ébola, sí, bueno, está lejos, no se sabe muy bien. Pero es verdad que cuando llegó a España, aún se tardó, cuando llegó a Europa, se tardó 7 días. Claro, yo ya no digo que quizás teníamos que cerrarnos, pero sí que se estaban haciendo eventos, y ya te digo, tanto de un palo como otro, manifestaciones del 8M, congresos de Vox, partidos de fútbol, todo tipo de cosas que, bueno, yo no digo que nos cerráramos, pero faltaba un poco de prudencia, ¿no? Yo creo. Claro, sí. Pero bueno, hablando de por qué pasa esto, yo, bueno, os dejo un par de pinceladas y me decís qué os pasa. Yo creo que hay dos cuestiones muy para mí claves. Sobre todo yéndonos, por ejemplo, a la tragedia de Armero, ¿no? Que es la que tú has sacado, Jorge. Y que, por cierto, yo creo que igual la gente lo recuerda por la niña esta ahogada. Sí. Bueno, ahogada, que estaba así con el lecho del agua al cuello. ¿Cómo se llamaba? Omaira, creo, ¿no? Bueno, Omaira, ¿no? Sí, que tiene así, bueno, tiene un testimonio desgarrador. No sé si alguno lo había... Yo no había nacido de aquella, pero la recuerdo. Sí, yo me acuerdo de la foto. Sí, es una foto muy, muy llamativa, ¿no? Vale, ¿y por qué no hacemos caso cuando nos avisan, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones. Una cuestión psicológica, que es el miedo, ¿no? El miedo no nos permite ver, no nos permite enfrentarnos al suceso, ¿no? Que nos aterra y rápidamente buscamos desacreditarlo. Es decir, no, eso no puede pasar, no puede ocurrir.
es demasiado terrorífico como para asumirlo, ¿no? Entonces, yo no sé si, o por lo menos yo lo viví en primera persona, cuando ese famoso directo que hizo Lorenzo Milá desde Milán diciendo que era una gripe común, ¿no? Como calmándonos a todos, yo creo que toda España suspiró, ¿no? Y dijo, vale, menos mal. Y a mí personalmente me pasó, ¿no? Y es ese miedo, ¿no? Que nos impide aceptar que una tragedia, que algo terrorífico está pasando y preferimos creer otra cosa. Preferimos o ignorar la alarma, ¿no? O irnos, que ya lo veremos, por una teoría negacionista que es un poco más cómoda de creer, ¿no? Y luego hay otra cuestión, una cuestión pública. Moviéndonos a Armero y presuponiendo ciertas cosas, ¿no? Claro, si el gobierno en su momento moviliza Armero, lo evacúa aquí, imagínate que también nos encierran de medida previsora y luego no ocurre nada, los políticos o unos interesados solo quieren el apoyo de los resultados, ¿no? Entonces, si actúan y no pasa nada, el pueblo se va a cabrear mucho, ¿no? Somos también muy cortoplacistas. Entonces, yo creo que hay esta mezcla, ¿no? Del miedo y el no voy a actuar por si me equivoco y luego tengo que ser responsable de haberme equivocado. No sé si podría relacionarse también con lo que decía del periodismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en España apenas el 49%, el 48,97% de los periodistas tienen algún tipo de preparación científica. O sea, menos de la mitad. Y con preparación periodística apenas el 73,46%. Digo apenas porque es casi un tercio los que no tienen ni idea de periodismo, ¿no? O que lo han adquirido con la experiencia. Y en este caso, pues simplemente, o sea, dentro de lo que sería el nicho del periodismo científico. Pero me llama mucho la atención que dentro de la ciencia, que es tan teórica y subjetiva en muchos casos, porque claro, al fin y al cabo, muchas veces no existe la verdad dentro de la ciencia, ¿no? O que tengan algún tipo de preparación, ya sea que hayan estudiado periodismo y después un máster en ciencia, ¿sabes? En una especialización. O sea, es que ni eso. Yo creo que con lo que tú decías, Andrés, de por qué, yo creo que lo que pasa con las instituciones, con lo que es el gobierno, pero ya no es tanto cuestión de credibilidad, sino de conveniencia, ¿no? Como tú dices, al fin y al cabo yo tengo que tener contento a una serie de gente y tengo que sopesar los riesgos. Yo es que ahora mismo, por ejemplo, estudiando, estoy en el máster, ¿no? Mis asignaturas consisten en riesgos, tanto climáticos como volcánicos, como sísmicos. Entonces, ¿qué pasa? Me enseñan mucho a cómo se le trata a la población. Y claro, o sea, yo lo miro desde la perspectiva científica o desde el propio desastre, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, en cuestiones de volcanes hay un semáforo de 3 colores que si está en verde significa que no hay problema, está todo estable. Si está en amarillo significa básicamente que que el volcán está actuando de una forma inusual, pero no significa que vaya a entrar en erupción. Y ya si entra en rojo significa que la erupción es inminente, ¿no? El semáforo está básicamente para la población, o sea, para que ellos tengan como un nivel de control sencillo por colores. Pero lo que me llamaba la atención es el hecho de que si tú lo miras desde una perspectiva política, a lo mejor a ti no te interesa que ese semáforo pase a estar amarillo y tener a la gente intranquila. Claro. O a lo mejor a ti no te interesa ponerlo en rojo en cierto momento, porque ponerlo rojo en cierto momento y que después no pase nada significa perder la confianza del electorado. Sí. Sí, y también estaba pensando con respecto a eso que has dicho de la confianza del electorado y lo que estabais comentando antes, es un poco también, creo yo, que, por ejemplo, en el caso de la tragedia esta del volcán, si tú intentabas evitar la tragedia y la tragedia ocurría, bueno, era bastante claro porque ibas a ver una riada de fuego barriendo tu pueblo. Pero en el caso del COVID, por ejemplo, sobre todo del COVID, creo que también puede haber tenido un poco de que ver lo que se llama, ¿no?, el sesgo de superviviente, creo que era, que claro, si hacemos medidas para evitar que el COVID se expanda, no vamos a ver que ocurre nada. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Ninguno. No vamos a ver nunca el resultado de esas medidas porque si
no hemos visto el escenario en el que no aplicábamos esas medidas. Entonces, en cualquier caso, los políticos van a fallar. Porque si aplican bien las medidas, no verán nada. Porque, claro, no hemos visto el caso contrario. Entonces creo que también puede tener un valor en el caso de la pandemia. En el caso de Volcán no, pero en el caso de la pandemia puede ser. Sí, lo has dicho fantástico, es verdad. Igual hacemos algo y no pasa nada, que es precisamente lo que hemos evitado, pero no relacionamos que es porque se hizo algo. Fantástico, lo acabas de puntualizar muy bien. ¿Vosotros creéis que existe dentro de cierta confianza en la ciencia o en las soluciones por parte de la población en general? No solo de la gente formada en esos ámbitos, sino a las personas de a pie. Una persona es muy difícil que pueda apoyar o que le pueda gustar o que le pueda traer algo que no comprende en absoluto. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil el apoyo a la ciencia. Es muy difícil que apoyemos sin ningún sentido algo que no comprendemos de ninguna manera. Es contrario a la naturaleza humana. Y la formación en ciencia no es sencilla, no es aprenderte un equipo de fútbol, por ejemplo, no aprenderte unos nombres. Es una comprensión que muchas veces, bueno, o la grandísima mayoría de los casos escapa a cualquier persona. Es que yo creo que la ciencia, tú me decías, depende, ¿no? Yo creo que la gente valora lo que es la ciencia. Es algo intuitivo. Sí, la ciencia hay que apoyarlo. El problema es que la ciencia muchas veces pone de manifiesto verdades, ¿no? O hechos que son incómodos, ¿no? Y como ya apuntaba Tomás, a veces no nos gustan que nos digan ciertas cosas por temor, porque a veces la verdad no es, que algo sea verdad no es sinónimo de que sea positiva, ¿no? Porque puede ser incómodo, porque puede ser difícil de comprender. Entonces buscamos algo más sencillo, algo más coherente, algo que se ajuste a nuestras necesidades emocionales, ¿no? Y yo creo que esta es otra cuestión, es de por qué la ciencia muchas veces, aparte de no ser bien divulgada, no es bien recibida, ¿no? Porque claro, el ciudadano asustado que está encerrado en su casa, lleva 3 meses encerrado en su casa, está con su trabajo tal, no quiere escuchar, es una cuestión de deseo, no quiere escuchar que el virus sigue siendo un hijo de... que se sigue mutando, que es imposible controlarlo, que no damos con medicamentos, claro. Necesita escuchar otra cosa, ¿no? Entonces se genera al menos esta falta de conexión entre la divulgación científica y la aceptación por parte de la población. No sé, yo soy mucho más pesimista en ese aspecto. Creo que la gente, en general, la población, actualmente con tanto negacionismo y demás, desconfía de cualquier avance científico, de cualquier cosa que digan los científicos en general. Lo que no sé es el por qué, ¿no? Posiblemente lo que apuntes tú, ¿no? El miedo o el que te digan que lo que piensas no es así, o escuchar lo que no quieres escuchar. No sé, pero en definitiva yo creo que eso, que la gente en general cada vez desconfía más de los científicos. Y vamos, nada más que tenemos que ver eso, el auge de las teorías negacionistas, y bueno, y un poco de, por ejemplo, Donald Trump era bien conocido negacionista del cambio climático y se ha expandido un montón ese pensamiento. Entonces yo creo que en general eso da de manifiesto que aunque los científicos digan, oye, que el cambio climático existe, pues no les creen. No sé, creo que es un dato bastante objetivo de cómo está el panorama. No, claro, y sobre todo creemos al estandarte, al personaje que nos da confianza y nos dice algo que sí queremos oír, porque es más, digamos que es más cómodo escuchar que el cambio climático no existe y nuestro planeta no corre peligro que precisamente, como lo llamaba Al Gore, una verdad incómoda, que quizás nos estamos cargando el planeta, ¿no? Por alusión, también respondo, ¿por qué por las teorías conspiracionistas y negacionistas? Esta es mi teoría respecto a por qué se han alzado tanto, ¿no? Y va un poquito a raíz de lo del miedo antes. Algo nos aterra muchísimo, que es un nuevo virus, una nueva pandemia. Muchos de nosotros no hemos vivido algo parecido. Bueno, yo creo que nadie. Que el mundo se parara, que estuviéramos 3 semanas, casi todo el mundo encerrado, realmente parado. Nadie, ¿no? Entonces, esto es algo terrorífico, es algo que nos aterra, que nos produce ansiedad. ¿Qué hacemos? Buscamos, en cierta manera, controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, primero desplazamos el miedo, ¿no? No, el COVID no existe, es realmente la maldad de Bill Gates, ¿no?
Entonces ya tenemos algo menos terrorífico a lo que enfrentarnos. Y estamos en una posición indefensos, ¿no? Hay un virus que se expande, no sabemos cómo podemos protegernos, no sabemos lo que hace, vamos a ganar cierto control. ¿Cómo? Yo creyéndome que sé algo que otros no saben y creyendo que sé que es un complot, que no sé qué. Es todo un entramado psicológico para defendernos, para ganar autoestima, para ganar cierto control, ¿no? Y no quedarnos indefensos, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas teorías negacionistas y de este afán por apoyar estas teorías no viene de un razonamiento bien consensuado, sino a veces viene un poco de haber manejado mal el miedo y de querer ganar cierto control en algo que es incontrolable, ¿no? De pensar, no, sí, esto es fijo que es así, yo lo sé y sé que nos están engañando. Es buscar un sentimiento de confort y de seguridad donde no lo hay. Claro, entonces eso explicaría que esto tuviera un auge cuando la gente peor está, por ejemplo, una crisis económica, Exacto. crisis política. Totalmente. Vale. Sí, la verdad que tiene sentido, sí. Yo estoy de Porque acuerdo. además antes las teorías negacionistas quizás iban pues, sí con algunas, con ciertas vacunas, ¿no? Que sí provocaban autismo tal. También es una manera de buscar responsabilidad fuera de dar explicación a sucesos desafortunados, ¿no? Que quizás tengas un hijo con autismo, con algún cierto problema, buscar un culpable, ¿no? Alguien, al matar al mensajero, alguien contra quien disparar, ¿no? Todos al fin y al cabo son ciertos mecanismos psicológicos que buscamos para ganar cierta seguridad, cierto confort, reducir el malestar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas no digo todos, y seguramente tú hablas con un negacionista y puede tener algunos argumentos que te hagan pensar y tal, pero yo creo que ahí vamos a poner el estandarte de ello, ¿no? A Miguel Bosé, yo creo que este hombre está un poco desquiciado. y muchos es más el temor que les hace la verdad y la sustituyen por algo menos terrorífico, que es, bueno, no, el Bill Gates nos quiere controlar a todos, pero yo soy más listo, yo puedo controlar que no me lo metan, ¿no? Y gano agentividad, gano poder, gano control y gano cierto confort en una situación que precisamente no me lo da, ¿no? ¿Cómo creéis que está la divulgación en España en el mundo científico? Porque, claro, hemos hablado de investigadores y de docentes, pero no hemos hablado de gente que a lo mejor no se dedica ni a ser profesor, ni a investigar, sino simplemente a divulgar los descubrimientos de una forma sencilla, y esto lo podemos relacionar también con el periodismo científico del que hablaba Tomás. Yo creo que uno de los problemas clave y también uno de los pilares de a lo mejor por qué surgen estas teorías es porque no hay un conocimiento muchas veces extendido o bien distribuido o al menos adaptado para aquella gente que necesita saberlo. Quiero decir, parece que hay una dificultad muy grande en transmitir, por ejemplo, por qué una vacuna es segura, mientras que transmitir que obviamente no lo es y que causa autismo es muy fácil, ¿no? Porque no necesita evidencia. También es verdad que en muchas situaciones, cosas que la gente necesita saber, ya no solo por cultura general o por básicamente saber desenvolverse en el mundo, sino por la zona en la que vive, no la sabe porque nunca se le ha dicho o porque nunca se le ha transmitido ese conocimiento cuando es necesario. Y yo pongo el ejemplo de los terremotos que hubo en Granada. ¿Y por qué lo pongo? Porque una vez empezó, o sea, cuando esa noche, que no me acuerdo qué día fue, pero sí me acuerdo que fue a las 11 y pico el primero y después hubo dos seguidos bastante fuertes. La gente ya salió a la calle y básicamente muchos se fueron a las plazas en Santa Fe, que era donde el epicentro, sí, se habían desplazado y ya se habían ido, se habían salido de sus casas, incluso gente había cogido el coche y demás. ¿Qué ocurre? Ahí Granada es de las zonas en España más activas sísmicamente. Y yo me pregunto hasta qué punto la gente era consciente de eso, pero no solo que lo fuera consciente, sino también de si es una de las zonas más sísmicas de España, ¿por qué la gente no tiene conocimiento de qué hacer en caso de terremoto? Porque lo primero que hay que hacer mientras tiembla tu casa es no salir a la calle. No se debe, te tienes que resguardar y una vez pare el temblor o lo que sea, pues ya se puede salir y aún saliendo tienes que mantener ciertas normas, ¿no?
También, por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención, es que empezó a distribuirse una noticia de que a la 1 de la madrugada iba a haber un terremoto de 6 de magnitud en la escala de Richter, ¿no? Pero es que los terremotos no se pueden prever. Nadie puede predecir un terremoto y quien diga que es capaz de predecirlo miente, al menos ahora mismo. Y en retrospectiva, lo que me sugiere eso es decir, fíjate como un sitio donde hubiese sido necesario, o sea, era necesario que la gente tuviese este conocimiento y que podría haberse dado simplemente con unas cuantas charlas en el colegio, poner en los periódicos o en la televisión local, en la radio, menciones, o sea, que fuera un tema común dentro de la ciudad básicamente porque es necesario, pues seguramente hubiese evitado que cundiese el pánico como cundió esa noche aquí, ¿no? Y me llama la atención, porque bueno, si tú me dices que por ejemplo en Madrid, que es una zona donde pues no creo que haya un terremoto, y si lo hay, pues sería un caso extremadamente raro, pues yo entiendo que nadie sepa actuar, porque no es algo que se supone que deba pasar. Pero aquí pasó, tenía que pasar, y nadie sabía cómo actuar. Y creo que eso refleja un problema dentro de lo que es la divulgación en España y que también da pie a que cualquier persona saque una teoría y todo el mundo se la pueda creer. El problema con el periodismo científico, ya que me he enterado un poco más de este tema en concreto y tengo una opinión más formada quizás, es que muchas veces deriva en otros artículos, ¿no? Por ejemplo, digamos El País, ¿no? Un periódico grande. Pues El País, por ejemplo, cuando tiene un artículo de ciencia, ya sea por, no sé, una bacteria que se ha descubierto o lo que sea, ¿no? Normalmente, la persona, o sea, el periodista, sobre todo si no está formado científicamente, coge ese artículo y lo que más o menos entiende lo traspasa al artículo, coge el artículo científico y más o menos lo que entiende lo pasa a su artículo del País, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que provoca, al fin y al cabo, es desinformación, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, coges un artículo científico, porque esto lo he hecho yo, no lo he hecho ahora para este tema, pero sí lo he hecho en el pasado, dentro, por ejemplo, de mi ámbito, ¿no? Que son las relaciones internacionales, ¿no? Pues a lo mejor cojo un artículo del País, por ejemplo, que tenga algo que ver con relaciones internacionales, te vas al estudio de origen del profesional o del científico y te das cuenta que comparándolos, ya no solamente es que haya lagunas de información enormes, sino que a lo mejor hay malinterpretaciones de la información, porque son personas que a lo mejor no se dedican a la ciencia, o si se dedican a la ciencia no es su campo. Entonces yo creo que el problema es una desinformación, pero además una falta de fiabilidad de la información, ¿no? Porque al final, si fuera más popular el mirar las revistas científicas o que directamente hubiera algún tipo de conexión entre los grandes periódicos y estas revistas científicas, pues la información sería mucho más fiable, sería más directa y realmente podríamos hablar de un buen periodismo científico que es inexistente en España ahora mismo. Es completamente inexistente porque tampoco hay... no hay necesidad de ser estricto en ese tema porque si tú ves en un periódico han descubierto una nueva bacteria, automáticamente te llama la atención. Porque como no tenemos ni idea y vemos una bacteria nueva, nos llama la atención y decimos, uy, qué guay, vamos a leerlo, no sé qué. No te enteras a lo mejor de todo lo que pone, te enteras de una parte, pero sin embargo, como no tenías ni idea, cualquier información que te entre te va a parecer nueva. Y la vas a dar por válida. Y eso es un problema muy grande porque al final estamos dejando de lado el trabajo de los científicos que se han dedicado a hacer sus hipótesis y a demostrarlas o equivocarse. Esto es otra cosa que, por ejemplo, si una hipótesis que tú investigas al final la tienes que desmentir, es mucho más probable que ese artículo nunca se vaya a publicar. Eso da para mucho tema de hablar, ¿eh? Sí, la verdad. Pero bueno, al final me refiero a esto, ¿no? A que se va desinformando de una fuente a otra y al final lo que nos acabamos comiendo muchas veces es, no digo que sea mentira, pero sí parte de verdad y parte de malinterpretación. Y muchas veces también veo que falla en las noticias, ¿no? Que bueno, que al final también sigue siendo periodismo, ¿no? Pero veo que
los descubrimientos o la información científica no se transmite bien en las noticias o eso, no se hace énfasis en lo que tiene que darse y al final pasa un poco lo que tú dices, ¿no? Y no sé, porque por otro lado tengo un pensamiento encontrado, porque por otro lado creo que la divulgación está en un momento muy guay, porque por ejemplo con YouTube o Twitch hay un montón de divulgadores súper chulos, pero por otro lado solo se informa el que se quiere informar. Y entonces la información no está accesible para el que no quiere informarse, que es el que más debe informarse, por ejemplo en el caso de Granada, ¿no? Que contaba Jorge. Entonces, claro, por eso digo, tengo un poco de pensamientos confusos en la cabeza ahora mismo, porque por un lado es el momento que más información podemos tener a un clic, y por otro lado nos falta un montón de información porque simplemente no nos la ponen delante. No sé. Yo, personalmente, o sea, ojalá leyendo un artículo científico del país me pusieran el enlace al trabajo a través del que se ha cogido la información para tratar este artículo. Ojalá lo hicieran, pero es que no lo hacen. Sí, tío, eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? Porque muchas veces encuentras antes la información en el periódico de turno, que me ha pasado buscando algo para algún trabajo mío de mis cosas de ciencia, pero luego, claro, encuentras el periódico, pero no te pones la fuente. Como, joder, ponme el enlace al artículo original al menos, ¿no? Es que muchas veces no pueden ponerlo porque simplemente se copian de otros. También cabe aquí mencionar, ¿no?, que el hecho de lo caras que son las suscripciones a las revistas científicas. Uf, me hagas hablar de ese tema que me cabreo. No, yo lo menciono porque si estamos hablando de divulgación, Sí, ya no es solo que o sea, es que dice, como decía Tomás, ¿no?, que te pongan el enlace al artículo, pero es que a lo mejor ese artículo es de pago y no puedes acceder a él incluso aunque te pusieran el enlace. La gente que ya quiera entrar a informarse desde la fuente original se encuentra con esa última barrera, que es decir, que yo tengo que pagar, ¿cuánto puede estar la mensualidad en una de estas revistas? Porque bueno, creo que Ale lo controla mejor que yo. Pues alguna vez lo he mirado, me ha dado mucho miedo y he ido a fuentes alternativas, así que no puedo decirte mucho de precio, pero no puedo pagarlo yo. Exacto, es que yo creo que haber visto 40 euros o incluso más. Claro, depende de la revista, ¿no? Hay revistas así más pequeñitas o más genéricas que a lo mejor sí son suscripciones de 60 euros, lo que sea, ¿no? Pero como te vayas a una grande, creo que no la pagamos. No, ya. Y es como una barrera porque tú dices, bueno, puede estar el divulgador, pero las fuentes quedan totalmente fuera del alcance de mucha gente, incluso o sea, imagínate tú ser un investigador en un tema y decidir en cuáles te suscribes, porque claro, no me puedo suscribir a todas las que quiero porque no tengo suficiente dinero para hacerlo. Y lo peor es que se critica luego que se utilicen medios alternativos para conseguir esos artículos y demás, pero cuando solo queda esa salida, ¿no? Y sí. Una última cosa quería decir con respecto a lo que tú has dicho, Ale. Es verdad, estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo a lo mejor es el momento en el que la divulgación podría ser mucho más accesible, ¿no? En plan, está, como tú dijiste, a un clic. El problema sería que no está en los medios de masas, ¿no? O sea, aunque en YouTube haya alguien haciendo divulgación de muy buena calidad, tienes que entrar en YouTube. Y ya aparte de que puede haber hasta una brecha generacional, ¿no? Habrá gente que entre, a lo mejor la población joven, y no digo en plan que sea, a edades ya bastante superiores, pues yo creo que ya se pierde ese afán, no se pierde esa intención. Y claro, es una pena porque quieras o no, un porcentaje importante de la población que no le llega esa información y a la que le puede llegar también tiene que buscarla. Entonces es un problema. Sí. Bueno, también quiero decir, así como dato, que algo de luz hay, por lo menos, que con el tema del COVID, todos los artículos del COVID son abiertos y gratuitos, incluso si están publicados en Nature o lo que sea. Así que bueno, por lo menos cuando hay una emergencia global, ahí sí nos ponemos de acuerdo en temas de ciencia. Pero bueno, ya está, tampoco nos pongamos muy... Bueno, pero algo sabe. Para tirar cohetes. No, está claro que el conocimiento parece un privilegio, ¿eh? Sí. Y bueno, solo quería añadir que sí, que estoy muy de acuerdo con lo que decías tú, Alex, y también Jorge, que es verdad.
En YouTube ahora mismo encuentras realmente muy buenos divulgadores, muy buenos canales que aprendes como nunca has aprendido. Pero es verdad que luego, a la hora de la verdad, los más media al final lo que hacen es, de forma indirecta o directa, darte una información mala, ¿no? Y yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno con lo que está pasando con la AstraZeneca, ¿no? Con las cuestiones de las trombosis y todas estas cosas. Y que luego, si uno se pone a informar bien, ve que la trombosis, uno tiene riesgo de trombos haciendo unas cosas, haciendo otras. Y que la AstraZeneca no sube la estadística ni la baja. La tiene como otra cualquiera, ¿no? Pero claro, al final, a ver, los medios no te están diciendo qué mal es la AstraZeneca. Pero sacando todos los días el caso de una trombosis aquí, el caso tal, y no saliendo nadie, también un poco la falta de un líder, ¿no? La falta un poco de un buen divulgador que diga, mira, no, esto es así, y explica las cosas claras, sean malas, sean buenas, pero las cosas claras y verdaderas, ¿no? Claro, al fin y al cabo, lo que dices, tenemos unos buenos divulgadores por la red, pero a la hora de la verdad hay un agujero muy grande. Y aún encima no es que falten las cosas, es que se hace mal. Ahora todo el mundo está con miedo a la AstraZeneca por esa mala publicidad que se le está haciendo, claro. O sea, también ha salido que la Jensen que hace coágulos. Sí, como es la misma tecnología, pues posiblemente tenga los mismos efectos, que aunque sean súper raros, pues bueno, a alguno le toca, ¿no? Bueno, yo me apené muchísimo cuando se murió Punset, porque era casi como un emblema aquí en España, ¿no? Sí, claro, sí. falta alguien que nos diga, vale, ¿qué está pasando aquí, no? Vale, se está muriendo gente de trombosis, pero es un caso entre 7 millones de vacunados. Tenemos que poner esto. Para que le perdamos el miedo, ¿qué más cosas nos pueden provocar un trombos? Pues subir a un avión. Pues hacer una dieta, un estilo de vida sedentario. Entonces, el ciudadano medio ignorante, ya lo va poniendo un poco, ignorante yo también, lo vamos poniendo más en perspectiva. Ah, bueno, pues el riesgo de trombos es el mismo que el que tengo si me tiro todas las semanas de mi vida tirado en el sofá. Ah, bueno, pues entonces, claro, los medios nos tienen que informar, está claro, nos tienen que informar, pues si alguien muere, pues tal. Pero nos tienen que también decir la verdad, tanto sea buena como mala, ¿eh? Si se está muriendo todo el mundo por la vacuna, pues tendrán que decirlo, claro, pues está. ¿Por qué le damos voz a Miguel Bosé? ¿Por qué estamos haciendo famosos a influencers, a tiktokers, a instagramers? Y no estamos haciendo infamosos, bueno, y el primero que me ha salido, pero a Javier Santalaya, que es un tío que divulga la ciencia o al C de Ciencia mismo, ¿no? Sí, que son tíos que están ahí, que te cuentan, que ves un vídeo y dices, joder, siento que no entiendo nada a veces. Siento que no entiendo nada, pero este tío tiene que ser súper inteligente. Claro, ¿qué nos está pasando? No estamos buscando a jóvenes que estén aportando cosas buenas, ¿no? Y no solo virales. ¿Me explico? Hay también mucha mala ciencia o mucha información falsa sobre la ciencia en YouTube que busca hacerse, bueno, que busca cierta fama, ¿no? Y es algo que también es peligroso porque al fin y al cabo en YouTube cada uno puede subir lo que le dé la gana y poner fuentes o no ponerlas y decir, bueno, es que yo he estudiado lo que quiera y al final mucha gente te va a creer porque también mucha gente que ve estos vídeos son también adolescentes o personas que tampoco se esfuerzan mucho en preguntarse por qué. Sin duda, Tomás. Pero claro, aquí hay una cosa distinta, es verdad. Yo apuesto porque todo el mundo tiene que tener voz y todo el mundo tiene derecho a lanzar su mensaje. Yo apuesto por eso. Pero ahí está entonces la cuestión de entrenar a los oyentes, de entrenar al estudiante, de entrenarnos desde niños a saber distinguir una información veraz o simplemente bulos o un cantamañanas, ¿no? Saber que si hay un tío que se está preparando un vídeo que te está dando artículos, que cita no sé quién, que cita tal, que no sé qué, este tío quizás lo que está diciendo tiene más peso que otro que diga, mira, yo creo que todo es un invento porque Bill Gates y salió no sé dónde una vez un señor que dijo que vio un ovni. Entonces hay que entrenar un poquito a la población también y esto ya es responsabilidad nuestra, o sea, responsabilidad de que nos eduquen y luego de nosotros de aplicar esas herramientas, de distinguir quién es un tío que se está informando, que al menos está siguiendo unos pasos y dándose una opinión fundamentada y quién es, con C mayúscula, un cantamañanas. Ahora que han mencionado a Bill Gates, me hace gracia porque mucha gente lo tiene como un visionario, no, un adivino. Porque él, por ejemplo, sí dijo cuándo va a acabar la pandemia, qué va a pasar después de la pandemia, todo sobre tecnología y todo eso. Y es cierto que Bill Gates, pues su nombre se lo ha ganado con peso, ¿no? Y con trabajo y con
con experiencia y un montón de... Bueno, que es demostrable, vaya. Pero sin embargo, eso no quiere decir que ahora sea un adivino que vaya a saber incluso cuándo va a acabar el coronavirus. Es que en entrevistas él mismo lo ha dicho y mucha gente realmente se lo toma en serio al pie de la letra. Y no estoy hablando de... Es que ya se le toma como un líder dentro de la ciencia, el mundo tecnológico, que lo sabe absolutamente todo. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo el propio Bill Gates lo dice, que solamente es su opinión. Que No, claro. se tiene que tener mucho cuidado con eso. Luego es otra cosa, que aunque quien dé el mensaje sea una personalidad que siempre ha acertado, no significa que ese siguiente mensaje vaya a ser, haya que ir a misa con él. Que igual, que hay mucha gente que ha hecho una carrera espectacular y ha llegado a cierta edad y ha hecho tonterías. Y otros que siempre han dicho muchas tonterías, pero en un momento dicen algo muy sensato, muy, muy certero. Y no sé, y creer a ciegas en lo que dice Bill Gates porque es Bill Gates, claro, está igual de mal que creer a ciegas lo que dice Miguel Bosé. O sea, si no te basas en nada, si no apoyas en nada, es igual inválido, aunque su opinión realmente sea la correcta. No sé, y ahí sí voy a romper una lanza a favor de los, aunque parezca mentira, a favor de los negacionistas. Y es que a mí me parece que el escepticismo es bueno, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? En plan, hay que desconfiar, pero claro, como que hacen la primera fase de desconfiar es correcta, pero luego, con lo que tú estabas mencionando, no saben usar las herramientas para verificar, bueno, no las tienen más bien, para verificar si ese pensamiento o esa idea que han cogido es correcta o no. Entonces, claro, hacen el primer paso de no creo en esto, o por lo menos voy a ponerlo en duda, pero luego creen en fuertes alternativas que no se sostienen, cuando deberían, bueno, en fin, mirar todas las fuentes, tal y cual, ¿no? Todo lo que se supone la teoría de... así que sí, con lo que tú vas diciendo, me parece que, claro, nos deberían dar mejor esas herramientas, ya no solo, que creo que eso lo hace en gran parte de la universidad, ¿no? Yo siempre digo que la universidad no tanto me ha enseñado cosas, teoría o práctica, sino más bien a buscarme la vida y a saber un poco pensar por mí mismo, no porque ellos me hayan enseñado, sino porque me he tenido que buscar las castañas y porque me he mezclado con gente distinta, ¿no? Creo que todos un poco compartiremos eso. Y en ese papel creo que, por ejemplo, lo hace bastante bien la universidad, o por lo menos algunas universidades, pero claro, eso no lo tiene acceso a todo el mundo, ni tampoco lo hacen en todas las universidades, o sea que... Sí, y si me permites, lo hacen en las universidades, pero creo que también se puede hacer en las escuelas. Sí. Me refería a que actualmente se hace en las universidades, pero sin duda se debería hacer antes. Sí, y es que además lo estuve pensando esta tarde en cuanto al escepticismo, porque es que todo lo que has dicho tú, vamos, lo voy a decir yo con otras palabras, pero es que es lo mismo. Yo creo que se ha malinterpretado, ¿no? Esa duda cartesiana de duda de todo, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, lo hace muy bien la primera parte de dudar de lo que les llega, ¿no? No, esto tal, vale, dudo. Aunque también creo que por muchas partes es por miedo, pero bueno. Sí. Vale, dudo de lo que me llega. Pero luego no hacemos la segunda parte. Dudo de en lo que yo confío, en lo que yo creo, en lo que yo estoy seguro, ¿no? Es esa duda la que hay que mantener siempre. Y yo puedo estar muy seguro de la teoría negacionista, pero no me la aplico, ¿no? Como tú lo has dicho. No dudo de estas creencias que yo tengo. Yo creo que se falta en esta parte, ¿no? La duda está para ti bien, pero para mí mismo no. Yo quería mencionar una charla TED que recomiendo a todo el mundo. Yo no me la había visto, la he visto para preparar el directo y demás, que es de Naomi Oreskes, que se llama ¿Por qué debemos confiar en los científicos? Y habla de que, claro, y es verdad, ¿no? Porque esto también se relaciona con lo que habéis hablado vosotros de dudar, en que es verdad que muchas veces la ciencia parece que recurre a la falacia de autoridad, ¿no? Lo está diciendo un científico y eso es una falacia, ¿no? Porque lo diga alguien no tiene por qué, por mucha autoridad que tenga en cierto tema, no tiene por qué ser cierto. Pero es verdad que parece que muchas veces se recurre a eso en muchos ámbitos de la ciencia, en plan de cuando ya, aparte de que yo tenga que demostrar dentro de la propia comunidad, ¿no? La gran pregunta dentro de la ciencia no es quién lo ha descubierto, sino cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Claro. Pero eso se da muchas veces dentro de la propia comunidad y no llega a traspasar esos muros, no llega a la población, ya la población parece que solo llega al quién. Le decimos a esta persona con tal título, con tales artículos. Los expertos. No nos importa, claro, es un experto. Pero lo que habla esta mujer es que hay que confiar en los científicos,
no por el hecho de que sean científicos ni por el prestigio que puedan tener alguna de sus figuras, sino porque dicen que no es una autoridad individual, sino que es una autoridad colectiva, y una autoridad colectiva que se está constantemente autocuestionando, ¿no? Claro. Entonces dice que no solo confiar en el método científico, sino confiar en que si los científicos son un jurado, o sea, la ciencia sería, o sea, los científicos serían como un jurado que te pueden dar varias resoluciones, no solo si algo es verdadero o falso, sino que algo puede ser verdadero, pero no tenemos suficientes pruebas para demostrarlo. Algo puede ser falso, pero tampoco tenemos suficientes pruebas para demostrarlo. Entonces, como que la clave por el porqué de hay que confiar en ellos es que lo que te llega seguramente ha sido sometido a un escrutinio o a muchas pruebas antes de que te llegue a ti. También, y esto va relacionado con lo que hablábamos antes de los medios de masas y demás, es el hecho que después muchas veces estos medios buscan aquello que cause un escándalo, ¿no? Y a lo mejor te cogen un artículo que ha sido desprestigiado o que nadie quiere o que ya ha sido refutado o cualquier cosa simplemente porque está sugiriendo algo totalmente, como diría, rocambolesco, y te lo hacen noticia, te lo publican y ahora todo el mundo empieza a pensar que eso es verdad, y lo que pasa es que este periodista o este periodismo lo único que ha buscado es aquello que se haga viral. Si os parece que el COVID puede un poco acabar con esta precariedad de la ciencia o mejorar la credibilidad que podemos tener hacia la misma. No sé qué pensáis vosotros. Yo vuelvo a ser bastante pesimista y creo que si no lo ha hecho ya, no lo va a hacer. Ni va a mejorar por lo menos la opinión de la ciencia de la gente, ni va a acabar con la precariedad porque no lo está haciendo. Como de hecho, tengo un dato por aquí de la última convocatoria que salió de formación sanitaria especializada, que salió para 2021, que comparado con el año anterior se redujeron el número de plazas de biólogos del Estado. O sea, si se redujeron el número de plazas de biólogos y de farmacéuticos, entonces me parece a mí que no vaya mejor. Lo típico de que cuando te dan un ultimátum y de repente te vuelves muy consciente de cierto tema y durante un tiempo de verdad pareces estar concienciado respecto a eso hasta que todo se vuelve a normalizar y vuelves a caer en lo mismo. Sí. Y dejas de prestarle atención, pues a lo mejor la ciencia repunta en España durante un tiempo después de la pandemia, a lo mejor incluso por dar buena imagen, y en cuanto a eso sea así, a lo mejor se vuelve a olvidar y se vuelve a abandonar. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ser humano es un ser en general muy cortoplacista y de ciclos. Y cuando vienen lluvias preparamos el tejado para las lluvias, y cuando viene el sol pues salimos afuera a disfrutarlo. Valga la metáfora, ¿no? Tan simple. Lo que voy a decir, igual hay un repunte ahora, ya no solo en España sino en el mundo, de ver la importancia que hay esto, pero cuando todo se calme un poco pues volveremos a los parámetros normales. Sí, al final es nuestro mayor don y también nuestro mayor defecto, ¿no? El hecho de que somos capaces de acostumbrarnos a casi cualquier circunstancia, pero sin embargo al acostumbrarnos ya dejamos de darle la importancia que quizás debamos darle. Claro. La habituación, claro. Sí. Si me lo permites, Tomás, también hablaban ahí en el chat y hacen a cara secreta. Aparte de decir, buscamos información cuando algo nos toca de cerca, eso desde luego, cuando más desesperados nos volvemos para saber sobre ciertas cosas, ¿no? También hace una pregunta muy interesante, no sé qué pensáis vosotros. ¿Cómo nos puede ayudar la ciencia con patologías que aún no existen? Con patologías que aún no existen, como por ejemplo virus que todavía no han salido. Claro, algo así. Uh-huh. Pues diría yo que sí. Estaba intentando ponérmelo yo en el plano psicológico, pero no lo consigo sacar. Claro, a ver, no con enfermedades, por ejemplo, humanas, genéticas o lo que sea, me cuesta más pensarlo, ¿no? Porque si no... Pero igualmente sí lo veo... Sería la misma solución, en mi opinión. La ciencia nos puede ayudar si conocemos con más investigación básica cómo funcionamos nosotros y cómo funciona nuestro entorno. Cuando llegue la hora de enfrentarse a esa nueva patología, tendremos más herramientas para enfrentarla. Entonces, si conocemos mejor eso, cómo funciona nuestro organismo, nuestros genes, cómo funcionan los patógenos de alrededor, cuando se haga un nuevo coronavirus, sabremos cómo funciona la mayor parte de ese virus porque ya hemos tenido otro anterior. Pues, por lo tanto, si conocemos a todo nuestro entorno, cuando nos toque enfrentar a esa amenaza, estaremos preparados, o por lo menos más preparados. La cosa es que como ya existen, están en la naturaleza, solo que no
están transmitiéndose entre nosotros. Vamos, de hecho, cuando se descubre un nuevo virus, yo que sé, da igual, el ébola, el COVID, cual sea, nunca es un virus desconocido, siempre es un virus que ya conocemos, pero todavía no había pasado a los seres humanos. Entonces, cuanto más los conozcamos, pues más preparados estamos. Claro, se supone que es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Que estaba en el murciélago, en el pangolín o no sé bien, y alguien se lo comió y es cuando llega a los humanos. Claro. Claro. Y de hecho, mucho de la información, de hecho, estoy haciendo prácticas mis prácticas son relacionadas con el COVID, y mucha de la información que saco es de 2005, creo, del anterior SARS, y claro, es eso, si no tuviéramos esa información hubiéramos tardado mucho más. Ya teníamos la mitad de las proteínas, las conocíamos, ya, vaya, la mitad de la información la teníamos ya. Claro. También, no sé si me equivoco, hablaban, no sé si de la vacuna o de medicamentos para combatir el COVID, que muchos estaban basados en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la viruela, bueno, como el SARS, ¿no? Creo que, igual estoy mezclando noticias, pero que precisamente se basaban en vacunas que habían servido para otro tipo de enfermedades o medicamentos que habían servido para combatir otro tipo de enfermedades para construir los que vayan a contrarrestar el COVID, ¿no? Sí, bueno, eso es que, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el Remdesivir o cloroquina o cualquiera de estas que podían servir contra el COVID, al final son fármacos que ya funcionan contra otras enfermedades. La cosa es que como desarrollar un fármaco tarda unos 10 años más o menos, si queremos desarrollar un fármaco nuevo contra el COVID, para cuando lo tengamos ya nos hemos extinguido. Entonces, hay que reutilizar fármacos antiguos que por mera casualidad pueden servir contra el COVID. Así que bueno, sí, mira, por ejemplo, un ejemplo más de cómo nos puede ayudar la ciencia con patologías que aún no existen. Cuantos más fármacos tengamos que existan, más podremos probar, porque sabemos que son seguros para el ser humano, contra nuevas enfermedades que por mera casualidad pueden funcionar. Y luego también tengo yo una pregunta, si me lo permites, si ya cerramos. En estos procesos, porque con lo de la vacuna, la gente sospechaba mucho de que fuera algo tan rápido, ¿no? Que precisamente, como tú has dicho, los medicamentos tardan cierto tiempo en probarse, en pasar todas las pruebas metodológicas para que sean aprobados, ¿no? Y parece que con la vacuna en un año, dicen, algo se ha tenido que acortar, se ha hecho una chapuza o algo. Pero claro, muchas veces todo este tiempo, ¿no?, que pasa entre que un medicamento, una vacuna, surja la necesidad y se aprueba y para uso comercial, mucho de este tiempo no es una cuestión científica, sino es una cuestión económica, es decir, que no hay dinero para hacer ciertas fases, claro, ¿no? Quiero decir, es verdad que estas vacunas se han aprobado un poco de emergencia. Yo creo que hay pasos de probarlo en la población que se han acortado por la emergencia, pero que tampoco es que una vacuna tarde 10 años sí o sí en desarrollarse, que es más la falta de inversión la que provoca ese retraso, ¿no? Claro, sí, vamos, hasta donde yo sé, en el caso de la vacuna del COVID es eso. La cosa es que como teníamos tanta gente infectada, claro, el mundo entero estaba invirtiendo en eso. Primero, ensayos clínicos podías hacerlo a patadas, porque gente infectada tienes todos los días. Claro. Y inversión, todo el mundo quiere invertir en la vacuna. Entonces, es lo que tú dices, la limitación económica ya no existe, ya solo sería la del tiempo real. Claro. Y aparte, bueno, de todo modo, hay un poco de diferencia en lo que es desarrollar una vacuna y lo que es desarrollar un fármaco. Quizá un fármaco sea más difícil porque además tienes que buscar qué fármaco encaja con tu objetivo, ¿no?, con tu target. Sin embargo, hacer una vacuna es utilizar una proteína que ya tiene de por sí el virus. Entonces, hacer una vacuna es más rápido siempre que hacer un fármaco. Hacer un fármaco contra el COVID no es viable. Simplemente por aclararlo un poco. Totalmente nuevo eso que me dices, ¿eh? No tenía ni idea. Que claro, entonces la sorpresa de que sea muy pronto no es que sea tanto chapuza, es que sí, por supuesto, se habrán acortado algunas medidas de prevención, ¿no?, de control, pero una vacuna en sí, en circunstancias normales, igual tampoco te iba a tardar. Quiero decir, no estamos hablando de un año o 10 años, igual estamos hablando de un año que es y en circunstancias normales hubiera tardado 3 o 4. Puede ser. Decir, no lo sé realmente. Sí. Bueno, no lo sé realmente, pero al final es verdad eso, que no es encontrar una cosa nueva, un fármaco nuevo, una molécula nueva que encaje con lo que tú quieres, sino simplemente es reutilizar algo que ya tiene el virus. Claro. Entonces sí, es un proceso largo, pero no tan largo como encontrar un fármaco. Muchas gracias, Andrés y Alejandro, por estar con vosotros hoy. Gracias a vosotros. Muchas gracias, muy divertido. Muchas gracias a todos. Nos siguen a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, la verdad. Descansad y tened buena semana.